Río Fugitivo, capítulo 2. La herencia es un misterio, dice una vez más el Dr. No, con partículas de tiza en su camisa negra como azúcar impalpable en los pasteles del primer viernes en la recolecta. Los suspensores grises que le dan un aire anacrónico de ejecutivo de los años 40. Camaleón mira su reloj, faltan 5 minutos para que la clase acabe. La genética les interesa a mis compañeros tanto como una misa en latín. No les preocupa en lo más mínimo saber de dónde vienen, qué hace que Tomás tenga ojos azules y yo cafés, si Chávez es gordo por tantas salteñas o porque su papá lo es y su abuelo también, si reaparecerá en su hijo el cáncer de la mamá de Draskovic. El doctor No escribe la palabra misterio en la larga pizarra verde oscuro, sobre la que se encuentran en la parte central 3 cuadros pequeños: San Juan Bosco, el escudo de Bolivia y la Virgen María. En eso terminamos después de una hora de contexto histórico e intrincadas teorías científicas. Se sabe mucho, pero también se sabe que no se sabe. Las moscas de la fruta ayudan, pero son insuficientes, y Watson y Crick. Watson, cansado de ser fiel sirviente de Holmes, decide saltar al centro del escenario y apropiarse de los mejores parlamentos. Han descubierto el ácido desoxirribonucleico, pero no el porqué de los albinos, o si uno pinta o escribe por vocación o por los dictados de los testarudos genes de los antepasados. Misterio. Hagan un experimento esta noche, compárense con sus padres, verán que algunos se parecen mucho al papá y otros a la mamá, ¿no? En algunos habrá simplemente un aire familiar, la nariz como mi hijo y yo, y en otros nada, ¿no? Esto no quiere decir que el lechero haya intervenido, ¿no? Sonrisas. Si se comparan a sus abuelos, la misma cosa. No hay una fórmula matemática, el porcentaje que indique cuánto heredamos de cada quien. En cierto modo, cada caso es una excepción a la regla, ¿no? Los pupitres despiertan un olor a barniz que se mezcla con el olor a detergente del lustroso piso de mosaicos. En una esquina, detrás de la mesa del profesor, el armario de nogal donde se guarda el material deportivo, las camisetas de la selección, las pelotas de fútbol y básquet, nuestro pobre patrimonio. Una pared lateral con ventanas amplias que dan al patio, por las que se filtra la diáfana, cálida luz de la mañana. La otra pared con ventanas que dan al pasillo y a las aulas de primero y segundo medio. La pared enfrente del pizarrón está empapelada con un paisaje boscoso que debería invitar al sosiego, pero no. Es difícil el sosiego entre nosotros. Somos lo más adolescente que existe. Adolecemos de algo y la cura es el movimiento perpetuo, la constante intranquilidad, la ansiosa manía de no quedarnos quietos en ningún lugar. Entienden que la ciencia tiene un límite, ¿no? Camaleón cuenta los noes en su cuaderno, 48 hoy. Se han hecho muchos avances en este siglo y día que pasa continuamos descubriendo cosas sobre nuestro organismo, cómo funciona, qué nos determina, ¿no? Pero no se olviden que avanzar no significa saber del todo. Siempre nos falta algo, hay fichas del rompecabezas que aún no encajan. Nuestra misión es seguir buscando hasta que llegue el momento en que todas las claves sean reveladas y podamos contemplar ante nuestros ojos el árbol de la vida en su más puro esplendor, ¿no? Sí, profe, dice Zambrana, y mis compañeros ríen, y el doctor No adquiere una expresión de molestia que no le dura mucho, nunca le dura mucho. El árbol de la vida en su más puro esplendor. Mis compañeros siguen riendo, instalados en sus respectivos barrios. Aunque el primer día de clases podemos escoger cualquier banco, hay un acuerdo tácito por el cual respetamos la conformación del curso desde primero medio. En Los Murciélagos, situado en la parte delantera muy cerca de la mesa del profesor, se encuentran los favoritos de Tejada: Murciélago Torres, Tabel, Valenzuela, Rocha y Vidente Méndez. En la zona rosa, atrás y en diagonal a la puerta, están los estudiosos, los responsables, los que no piensan en el presente como un fin en sí mismo, sino como una etapa de preparación para el futuro: Cardona, el Gordo Chávez, Ramiro Leigue y Draskovic. En Chinatown, en las 2 filas más cercanas a la puerta, se encuentran los peleadores, los vagos, los borrachos, los que le dan a la droga, los aplazados de otros años, los que roban plumafuentes y dulces en los recreos a sus compañeros y a la cholita de la puerta. Pobre casera, víctima de prestidigitaciones undinescas. Chinatown. Chino, Conejo Zambrana, Salvaje Coimbra, Borracho Gómez. Mejor perderlos que encontrarlos.
Como tarea, escriban una composición contándome en qué se parecen y en qué son diferentes a sus abuelos, papás, tíos, hermanos, etc. Traten de ser lo más exhaustivos que puedan, ¿no? Se van a sorprender de los resultados. Entre Chinatown y la zona rosa se encuentra la tierra de nadie. Mauricio, Pavo Guilarte, Camaleón, Tomás y yo. Los que frecuentamos tanto la biblioteca del colegio como la chicharrería del Puente de la Recolecta, el nexo de unión entre los vagos y los estudiosos. El puente incluso para el encuentro con los separatistas de los murciélagos y con los otros compañeros de parajes no bautizados, gente anódina como Alduante, que se la pasa jugando ajedrez, o Federico Lanza, que me compra poemas plagiados de Benedetti y Cardenal para regalárselos a Michelle. Tan fea Michelle y él tan enamorado. Suena el timbre. El doctor No coloca en su maleta de cuerina sus libros de lomos arrugados y cubiertas estropeadas. Se soplan los mocos con un pañuelo rosado que tiene sus iniciales bordadas en hilo granate, y sale con prisa, como si necesitara ir al baño o encontrarse con su esposa, la sulfúrica, profe de química. Andan por las bodas de plata y todavía puede uno sorprenderlos besándose en la sala de profesores, apoyados contra la ventana abierta y a punto de caer por ella de tanto arrebato pasional. Salgo al patio con Camaleón, tan chiquito que parece de un curso inferior, muy orgulloso de su bigote incipiente, la pícara expresión en la cara y el cuello largo y venoso, los brazos huesudos y el cuerpo esmirrado que se desmoronaría de un soplido. Recibí carta de Guiana. Fue mi primera chica, hace 2 años. Era prima lejana de Conejo. Vivía en Miami y solía venir a pasar sus veranos aquí. Tenía la piel tostada con arrugas, abusaba de la playa. Fue mi primer amor, pero con la distancia no duramos, apenas 3 meses. ¿En qué anda? Sigue con su cubano, no vendrá estas vacaciones. A ver si le encargas que nos envíe cassettes de última. Cuando llegan a las tiendas aquí ya pasaron de moda. Comemos salteñas de carne picante bajo un cielo de golondrinas neuróticas y en medio de la algarabía de los chiquillos de básico, que improvisan peleas con reglas y compases. No me extrañaría que alguno de ellos perdiera un ojo. Hay un empujón, un pelirrojo cae al suelo y un larguirucho se abalanza sobre él. Sus compañeros hacen un círculo, alientan a uno y a otro sin intervenir. Camaleón y yo nos acercamos. El padre Fabricio corre desde los baños rumbo al círculo de muchachos, un rosario de cuentas de caracol tintineando en su pecho. Al verlo correr, Camaleón se tira sobre el larguirucho, lo separa del pelirrojo que tiene sangre en los labios, un diente roto o una mordedura en la lengua. El padre Fabricio pone en orden a los muchachos y se los lleva de la mano, quizá preguntándose una vez más si hizo bien en dejar su carrera de futbolista profesional para seguir una vocación tan anticuada y exigente. ¿Acaso la luz intensa que vio ese domingo por la noche, 5 años atrás, después de fracturarle la pierna derecha al argentino Fresán, goleador del Bolívar, no fue, después de todo, un mensaje celestial, sino un simple fenómeno de refracción que habría podido entender si hubiera seguido con atención sus clases de física en el colegio? Camaleón continúa la charla como si no hubiera habido interrupción alguna. Su voz intercala tonos graves y agudos. Me cuenta de su madre alcohólica, internada en una clínica, y de Julián, el hermano mayor que vendió un juego de porcelanas de Lladró para poder seguir financiando su adicción a la cocaína. Cosas que ya sé porque lo vi un par de veces en las vacaciones, la última hace 3 domingos, en el estadio, a donde habíamos ido a deprimirnos con el Wilster. Su vida no es muy interesante, pero él, al narrarla, logra transformarla en una serie de sucesos dignos de ser escuchados. Es un genio para tornar interesante cualquier anécdota, aun aquella con más potencial para convocar al aburrimiento. La exageración y la mentira se convierten, gracias a él, en licencias poéticas de alto vuelo, al servicio de la causa mayor de la narración. Si la vida es aburrida, nosotros no tenemos por qué serlo. ¿Cómo dependemos del narrador para no dormirnos? ¿Cómo recordamos u olvidamos tantas cosas gracias a quien nos ha tocado en suerte para contárnosla? Los narradores están en todas partes. En el almuerzo, mamá contándonos del día agitado que tuvo, el clímax en su dramático enfrentamiento con la empleada después de que ésta rompiera el espejo del comedor. 7 años de mala suerte. ¿Saben lo que es eso? En la clase, Tejada utilizando el alfa y el omega de Teilhard de Shandring para enseñarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos.
el de historia zambulléndose en un río turbulento de caudillismo en el siglo XIX para engarzar con nuestro presente de hiperinflación, huelgas generales de la central obrera y rumores de azonadas en las fiestas. Mauricio y Conejo contándole a la chica de turno un par de anécdotas que los muestren chispeantes y divertidos, dulces y con mucha personalidad, transparentes y a la vez con un enigma en el centro del ser, enigma que las va a atraer hacia ellos sin que se den cuenta de que en realidad no existe, de que ha sido creado para que ellas continúen escuchando su historia por 1000 noches más. La gente es despiadada. Si lo narrado carece de emoción u originalidad, pronto dejará de escuchar cualquier historia, por más edificante que sea. Yo soy despiadado. Camaleón, por suerte para él, merece ser escuchado. Esa noche papá se había ido a hacer su viernes de soltero. Como siempre, nada del otro mundo. Mamá bajó corriendo al living, buscó por todos lados la llave del bar y nada. Esta vez parecía que papá la había ocultado bien. Se sentó resignada. Entonces se le acercó el cabrón de mi hermano, hijo de las 1000 putas con perdón de mamá. Le dijo que le podía decir dónde estaba la llave si le daba unos pesos. Una cara terrible de pasado de vueltas. Estaba mandibuleando. Mamá ni cuenta que se dio. Subió, sacó la plata de su cartera y se la dio al imbécil este. Con la llave en la mano abrió el bar y sacó la botella de Johnny Walker, etiqueta negra. Es fina hasta para los trancazos, mi vieja. Subió a su cuarto, entré a decirle que no lo hiciera y me mandó al carajo. Mi hermano ya se había ido de joda. ¿Qué hacer? Estaba preocupado. Mamá estaba con antibióticos y los médicos le habían dicho que a papá que no hubiera bebida ni en pintura. Llamé al viejo y me dijo que venía en un rato. Estaba en medio de una tripleta maldita. Si se iba, perdía la apuesta. Total que jamás apareció. Mamá se encerró en su cuarto con llave y yo tuve que llamar a mi abuelo, que tampoco es de los más eficientes que se diga. Con su tembladera es un milagro que no se haya sacado la entretela en su auto. Me puse a hacer crucigramas mientras los esperaba, escuchando a mamá cantando las bodas de Fígaro con su voz ronca. Quería ser soprano de joven. Papá y mi abue llevaron juntos y la encontraron tirada en el suelo sin ropa, apenas con unos portaligas color salmón que papá le había regalado cuando se llevaban bien, creo que antes de que yo naciera. Me gustaría visitarla uno de estos días. ¿Para qué? No te pierdes de nada. Le voy a mandar tus saludos. Visitarla va a ser difícil. Con suerte nos dejan verla a nosotros. Está en la San Francisco, un asco de clínica. La misma enfermera que barre el piso es la cocinera. Hay una por cada 40 pacientes. Alfredo está con Mauricio y Conejo cerca del kiosco de Julia, donde un montón de chicos agolpados en sus ventanas estiran la mano con un fajo de billetes arrugados y gritando: ¡Es mi turno, carajo! ¡Yo estaba primero! Seguro Alfredo les pidió algo. Es un descarado. Se aprovecha de que nunca le dicen no. Desde que entró al colegio es la mascota de mi curso. Las primeras semanas de clase no se me soltaba en los recreos y me hacía llamar a su curso con cualquier excusa. Necesitaba verme, saber que yo estaba cerca, que le acompañaría al baño en caso de emergencia, que lo defendería si algún grandulón abusaba de él. Siempre andaba en busca de compañía, con una enfermiza incapacidad para la soledad. En eso tan diferente a mí, tan solitario y autosuficiente, a toda hora inventando mundos, jugando conmigo mismo en el diseño de la ciudad de Río Fugitivo y en los casos para Mario Martínez. Tan apegado a mí esas primeras semanas, ahora ya ni siquiera me busca. Poco a poco fue conociendo a mis compañeros, desarrollando una especial predilección por los de Chinatown. Tiene muchos a quienes recurrir y mejor ellos que yo. Ellos lo malcrían y yo no. Le dan todos sus gustos y yo no. Ya ni siquiera trae consigo el par de monedas que papá le da todos los días. Sabe que habrá alguien que le invitará a una salteña o robará una donut por él. Sabe que Chino y Conejo, sus principales protectores, no dejarán que pase hambre. Le digo a Camaleón que nos acerquemos al kiosco. Él asiente y continúa hablando de Julián. También vendió el estéreo del living para pagar sus deudas. Papá cree que se trata de un robo y lo botaría de la casa si supiera la verdad. Curiosa inversión. Para cualquier historia utiliza un tono histérico, acelerado, que le da urgencia a lo trivial y hace suya cualquier nimiedad. Pero cuando habla de su familia, lo hace como si mamás alcohólicas y hermanos drogadictos fueran parte normal de toda familia, como si todos los días, en todas las casas, alguien estuviera robando lladros y estéreos para financiar sus adicciones. Alfredo es muy lindo,
Tiene los ojos grises inmersos y los hoyuelos y la nariz respignada que yo hubiese querido tener. Como dice el doctor No, la herencia es una lotería. A mí me tocaron los ojos de un abuelo que no conocí y la nariz de una bisabuela que murió antes de cumplir los 20 años. Estoy armado de fragmentos al azar de gente que nació antes que yo. Cuando ya no esté, algún fragmento mío seguirá viviendo en el nieto de mi nieto que ya no conoceré. Mi recta nariz en una sobrina de mi bisnieto, mis gruesos párpados en quién sabe quién. Y me muerdo los labios como dice mi madre que solía hacerlo alguien que no conocí. El abuelo que murió antes que yo llegara y que no sabe que uno de sus gestos flota en este mundo en el que vivió por algunos años, un vago eco de su ya difuminado paso por la vida. Voy caminando en este presente sin saber cuántos de mis movimientos son fantasmales ecos de gente que no conocí, repeticiones de gestos, quién sabe cuándo producidos por primera vez. La forma en que paso la mano por mi frente quizá viene de alguien que hizo eso por primera vez frente a un opaco espejo en el salón de una casona en La Paz hacia 1849. Ese alguien, ya más que muerto, se miró al espejo antes de salir a una recepción social ofrecida en honor a unos visitantes peruanos y se pasó la mano por la frente para limpiar una invisible gota de agua. Hace mucho que ese alguien ya se fue, pero ese gesto quedó atrapado entre las telarañas redes de nuestro tiempo y espacio, como quedaron atrapados tantos rasgos de tanta gente tan o más muerta que ese alguien. Mis manos de dedos largos y delicados repiten las manos de alguien. Los lunares en mi espalda acaso provienen de otra espalda ya aguzanada, y esa fija y enigmática mirada con que mis ojos observan el mundo tal vez ya lo ha observado en otra época y otro ámbito. Abrazo a Alfredo que me pellizca y ríe con su risa contagiosa al ver mi expresión de dolor. Eso te pasa por tratarlo como un niño, dice Mauricio, su perfume Drakkar provocando una comezón en mi nariz. Él también tiene algo que yo hubiese querido tener, los labios carnosos y el carisma. ¿Cómo facilita las cosas el carisma? Con él uno puede hacer las cosas sin necesidad de justificación, confiado en que la gente se encargará de buscar los descargos necesarios para los actos más injustificados. Uno puede seducir tan solo con la presencia. No es necesario hablar, no es necesario hacer ningún gesto, ni siquiera es necesario vestirse bien. Pero Mauricio también se preocupa en vestirse con elegancia. Fue el primero del curso en descubrir que combinar los colores de la ropa es esencial para el éxito. Hasta la ropa informal, como los jeans que lleva puestos ahora, ese aire despreocupado con la chompa roja amarrada en la cintura, es producto de muchas horas de estudio que envidia la forma en que explota sus espejos. A su lado soy más consciente de mis orejas pequeñas, de mi voz apenas audible, de los lentes que esconden mis ojos y me dan el aspecto que menos quisiera tener, de estudioso. Los que triunfan en este territorio no son los que parecen estudiosos. Hay que aparentar despreocupación si uno quiere que lo voten como el mejor compañero, al igual que Mauricio, que es estudioso pero no lo parece. Escuchamos un furioso rumor de turbinas. Alfredo levanta la cabeza y no la baja hasta que ve desaparecer el 727 de Lloyd en el horizonte, un punto que se pierde entre otros puntos. Dice que quiere ser piloto, se emociona cuando oye un avión surcar el cielo y detiene todas sus actividades hasta que éste pasa. Lo hace siempre, por más que pasen 7 en una hora, como si fuera a encontrar algo diferente en cada uno de ellos, una epifanía incesante. Alfredo desaparece con Conejo, se pierde en el bullicio del recreo que ya pronto acabará. Camaleón se acerca al padre Tejada que está por ahí, que siempre está por ahí. ¡Qué talento para la ubicuidad! Es nuestra conciencia y lo sabe. También sabe que la abstracción no sirve de mucho con nosotros. Si quiere servir de conciencia, debe constantemente reforzar ese rol con la aparición de su figura robusta de mostachos copiados de una foto de sepia. Los remordimientos por los pecados cometidos no nos vienen por sí solos. Necesitan de cierta imposición de lo visible, de lo corporal. Ya pasaron los días en que uno iba al confesionario por propia voluntad. El padre Tejada se alisa los mostachos entrecanos y nos llama con un gesto de la mano, los dedos moviéndose como nadador pidiendo socorro al sentir la brusca fuerza de la corriente.
Tiene una expresión amarga. Sé de lo que nos quiere hablar. Hasta el que no lo has visto, susurra Mauricio codeándome. Quiero decirte algo importante. Aprovecho el momento en que Camaleón le da la mano al padre para darme la vuelta y dirigirme con Mauricio hacia la puerta que da a la calle, hacia el banco en la Plaza Quintillana donde suelen reunirse mis compañeros, bajo los jacarandás por cuyas flores mamá me envía al asalto cuando tiene invitados. Pero no llegaremos allí, pronto sonará el maldito timbre anunciando el reinicio de las clases. ¿Cómo reaparece ese timbre en tantas pesadillas? Mauricio, mirando hacia el muelle inmenso cerca de la puerta, me pregunta qué he escrito últimamente. Nubes plomizas se recortan en el horizonte, en reposada armonía con el gris de las montañas hacia el norte. Saeta, respondo, un cuento policial acerca de un caballo robado. Una redundancia eso de cuento policial, todo lo que escribo es lo mismo. ¿Con Mario Martínez? Por supuesto, te lo paso luego, creo que te va a gustar. Mauricio es uno de mis más fieles lectores. ¿De dónde sacará las horas necesarias para hacer tantas cosas en un día? Debe ser el suyo un tiempo diferente al nuestro, elástico. Leí La guerra del fin del mundo, buenísima. El periodista con espejuelos me recordó mucho a ti. ¿El miope? No es para tanto. Si eres idéntico, Marito. Fue él el que había comenzado a llamarme Marito. Roberto es muy prosaico, decía, hay uno detrás de cada mata. En la época en que daban en Canal 7 la telenovela basada en la tía Julia y el escribidor. Serás nuestro Vargas Llosa, me decía, y yo encantado. Vargas Llosa era mi modelo. Quiero escribir de Bolivia como él escribe del Perú, y de paso que todo el mundo me lea. Ah, la magia de encontrar un libro mío en una polvorienta librería en Bangkok, de ser traducido al danés y al suajili. Pero ¿qué sucede si uno quiere escribir pero no tiene ideas propias todavía o carece de la experiencia necesaria para transformar su vida en literatura? Pues hay que plagiar. Plagiando las historias de otros se llegará a algún lado. Al menos eso es lo que uno espera. Me gustan mucho algunos escritores serios, sobre todo Borges, que tiene algunos cuentos de detectives. En tercero medio escribí un cuento copiando su estilo y lo llamé La Real Irrealidad. Pero en general me atraen las novelas de detectives, Agatha Christie y compañía. Mucho morbo, sin duda, pero también una ansiosa, irrefrenable necesidad por descubrir el porqué, enterarme quién fue el que perturbó el orden de las cosas, quiénes, en el caso del asesinato en el Orient Express, el que hizo que todo ya no fuera como solía ser. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Hay que confiar en la inclinación natural, y, por ahora al menos, ella me dice que roba historias de Conan Doyle y no de Borges. Por supuesto de esto no se tiene que enterar nadie. El plagio no es bien visto en estos tiempos en que la originalidad es aplaudida y sobrevalorada. ¿Cómo convencer a la gente que hasta para plagiar uno necesita ser original? No es cuestión de robar y listo. Ciertos plagios son más originales que muchas historias que se precian de serlo. Por suerte mis compañeros no leen novelas, no leen nada, están muy ocupados viendo televisión. Y eso evita que me descubran. En cada generación alguien tiene que leer por los demás. Los libros tienen que servir de algo, no pueden quedarse sin abrir. Y esa función me tocó a mí. Leo y robo. Y mis compañeros sospechan pero no lo saben. Y papá lee muchas novelas policiales, y por eso no le doy a leer mis cuentos, aunque igual los lee sin mi autorización, y dice que soy bueno para resumir. Para él no soy ni escritor ni un plagiador, soy un resumidor. En cada generación alguien tiene que resumir por los demás, y esa función me tocó a mí. De otra manera los libros se acumulan, y por más bellas historias que cuenten, nadie los leerá, por falta de tiempo. Nadie tiene el tiempo elástico que tiene Mauricio. Suena el timbre. ¿Votarás por mí?, pregunta Mauricio. No, no pregunta, afirma. Su frase de sílabas de entonación pareja ya lleva consigo una respuesta implícita. A eso quería llegar. Para eso me distrajo hablando de libros. A Nasif le hablará de boxeo, a Conejo de telenovelas, a Alduante de ajedrez, a Lanza de Michel. Somos tan fáciles de conquistar. Son tan obvios nuestros puntos débiles.
Qué ausencia de complejidad en la adolescencia. Nos vamos simplificando con los años. Qué terrores y maravillas en la desinhibida infancia. Cómo se convierten las nubes en sangrientos tiburones, unas palmeras azotadas por el viento en fogoso dragón y un terreno baldío en una cueva del tesoro. Después, qué prosaicos balbuceos. Así se va la vida, así se desvanece nuestro tiempo en el tiempo. Por eso tanto vómito después de cada borrachera. Habrá que ser pirata o asaltante de bancos en una próxima reencarnación. Sí, Mauri, por supuesto que votaré por ti. La pregunta está de más.